Buenas chicos, bienvenidos un día más a otro domingo de divisas número 7, en el cual como cada domingo vamos a analizar un poquito los pares y vamos a dar nuestro pronóstico. Para empezar tenemos el euro dólar, la cual ha sido una semana bastante lenta, como casi todos los pares de esta semana, y la cual acabamos cerrando con un cierre bastante bajista. Como vemos a nivel semanal, tuvimos esa apertura, intentamos darnos al alza, rechazando estos altos y cerrando completamente por debajo. A nivel diario, tuvimos, nosotros lo comentamos en el domingo de divisas anterior, como posiblemente lo que valdría este movimiento alcista sería la rotura de esta línea de tendencia. Y así fue, la rompimos, la estuvimos retesteando como resistencia hasta llegar a este punto para luego bajar. Como vemos claramente, tenemos este patrón de hombro, cabeza y hombro, y segundo hombro, el cual, como hemos marcado aquí, la resistencia del hombro izquierdo al hombro derecho, en la cual lo retesteamos y directamente nos derretimos. Entonces, como vemos además, tenemos una línea de tendencia alcista, siendo esta invalidada, vamos a quitar y nos vamos a concentrar en esta zona, que es el siguiente movimiento del euro dólar. Como vemos, tenemos este primer punto, este segundo punto y estamos acercándonos a dar el tercero. Punto que habíamos ya comentado en el anterior domingo de divisas. Como vemos además, esta zona de resistencia es la cual tenemos marcada como soporte, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, soporte, se cuadra perfectamente con el 61% que es el FIB. Entonces aquí podría ser una muy buena zona de entrada para ir en largo. A pesar de esto, y teniendo muy en cuenta este hombro, cabeza, hombro, que es un patrón bajista en el cual nos dice que el precio intentó darse al alza 3 veces y las 3 veces falló, vamos a tener muy en cuenta que el precio puede dar muchísimas falsas entradas sobre esta zona. Entonces lo que vamos a buscar es en el nivel de H4 esperar a un buen patrón de velas que nos dé ese movimiento alcista o incluso a la rotura de la línea de tendencia para buscar ese patrón, para buscar ese máximo. En el caso en el que el precio no diese al alza y directamente rompiésemos con esta esquemática de altos y bajos, esperaríamos a esta rotura, un buen retesteo, este tercer toque de la línea de tendencia bajista para crear este máximo. Este nuevo máximo que sería ya hacia la baja. Entonces, como vemos chicos, esta va a ser una semana muy importante para el euro dólar, donde esta zona y esta línea de tendencia va a marcar su dirección a medio plazo. Entonces chicos, como hemos comentado, esperar la rotura de la contra LT, esperar a un buen patrón de velas que nos simbolice y que nos indique ese movimiento alcista para buscar ese nuevo máximo cumpliendo con el tercer toque de la línea de tendencia. Que además, como hemos visto y hemos remarcado en otros domingos de divisas, es una zona muy conflictiva y la cual nos va a dar una buena zona de take profit. A pesar de eso, vamos a buscar también una posible rotura y retesteo para seguir yendo a la baja. Nosotros, en principio, estamos mirando más un movimiento alcista por este claro patrón alcista de altos y bajos. A pesar de esto, no cerramos nuestra mente y tenemos en cuenta esta línea de tendencia, este patrón y la posible rotura más retesteo. La libra dólar tuvimos una semana también muy lenta, donde vemos el precio apenas se movió y que nos dio esa tercer vela bajista donde el precio intentó darse al alza rechazándolo completamente. A pesar de esto hemos cerrado con una vela bastante doji, entonces el precio ahora mismo está indeciso. Como vimos, esta fue una zona muy importante a la hora de determinar la dirección del precio y como vemos el precio prácticamente subió buscando esa liquidez, llenando de órdenes pendientes y buscando ese movimiento bajista. Entonces ahora mismo se ve claramente como el precio, si nos venimos a nivel diario,
y quitamos prácticamente todo, vemos como el precio creó ese máximo, mínimo, rangueó un poco creando ese máximo y ahora se está apoyando en esta zona de soporte y el precio se está comprimiendo. Vemos el precio se está comprimiendo cada vez menos, hasta que por fin encuentre esa zona de soporte, esa zona de la línea de tendencia, donde por fin estalle el precio para crear un nuevo máximo. Entonces, nosotros vamos a intentar beneficiarnos de eso buscando ese tercer toque. Como vemos, podemos perfectamente dibujar además una contra LT así, donde el precio, como vemos, se está comprimiendo cada vez más y más y más. Entonces, chicos, esta va a ser una zona muy vital a la hora de determinar nuestras entradas, nuestros movimientos y demás. Pero vamos a buscar ese movimiento último pequeño bajista para ya movernos hacia el alza. Tampoco nos extrañemos si el precio directamente lo que hace es un buen rangueo hasta apoyarnos en la línea de tendencia. Entonces, chicos, la libra dólar vamos a tener que de verdad practicar nuestra paciencia, de verdad poder tener ese sentido de la paciencia para poder capitalizar este movimiento, porque como hemos sido unas semanas muy lentas y donde el precio está pues esperando acercarse, a pegarse a ese soporte que nos va a dar la línea de tendencia, el número psicológico, la caja de rangueo, para pegar ese bote al máximo y dar nuestro nuevo máximo. Entonces, chicos, esperad, tened mucha paciencia y esperad unos buenos cierres de H4 para tener nuestras entradas y poder capitalizar ese movimiento alcista. El par USD-CAD, nosotros habíamos comentado esta línea de tendencia bajista. Nosotros habíamos capitalizado este movimiento alcista y ahora esperábamos ese nuevo máximo, hacia la baja, hacia estas zonas de 1.29. Al final el precio cogió y acabó rompiendo esa línea de tendencia bajista, la acabó retesteando y rangueando bastante. Entonces, como vemos, después de esa rotura vino el retesteo y acabamos cerrando por encima una línea con una vela bastante fuerte. A nivel diario, como vemos, tenemos un patrón bastante fuerte alcista, donde vemos esa vela bajista, la indecisión de doji y una vela alcista. Nos hubiésemos gustado más ver ese cierre por encima de la caja de consolidación, pero esto es una buena señal alcista. A nivel semanal, como vemos, tenemos una vela doji. Entonces, lo ideal en este caso, el precio lo que nos está indicando es que vamos a tener ese movimiento alcista. ¿Por qué? Porque muy claro, siempre que tenemos esa rotura de la línea de tendencia, tuvimos la rotura, el retesteo y ahora vamos a visitar ese segundo punto de la línea de tendencia bajista, donde además es una zona, como vemos, que ha actuado de soporte múltiples veces y que además es una zona con un número psicológico 1.315. Entonces, chicos, vamos a buscar esos largos, pero a pesar de eso no vamos a buscarlos directamente. Lo que vamos a hacer es esperar a esa rotura de esta caja de consolidación, a ese retesteo, para luego buscar ese nuevo máximo. Inclusive podemos esperar a cuando lo rompamos, poder dibujar una línea de tendencia, como vemos así. Podemos buscar esa línea de tendencia. Entonces esperar a esa rotura que nos dé ese pequeño apoyo en esta línea de tendencia, que además actuaría como soporte la caja de consolidación, para buscar ese máximo. Eso sería una operación ideal. Entonces, ahora mismo USD-CAD, al ver esta rotura, buscaríamos el largo. A pesar de eso, chicos, no podemos descartar que el precio pueda acabar rompiendo y reincorporándonos a la línea de tendencia bajista. A pesar de eso, además, a nivel diario estamos viendo que el precio lleva rangueando muchísimo tiempo. Como vemos, testeamos esta resistencia, venimos al soporte, lo rechazamos, etcétera, etcétera.
Entonces, chicos, vamos a buscar, en principio, como hemos comentado, ese largo. Y vamos a esperar a la rotura y al retesteo, ¿vale? Perfecto. El USD Yen al final acabó rompiendo esta zona de resistencia. Como vemos, una zona muy clave de resistencia. Y el precio acabó por testearlo. El precio acabó testeando esta zona y creó un nuevo máximo. Entonces, teniendo en cuenta que teníamos aquí a nivel semanal una línea de tendencia bajista donde tuvimos el primer toque, el segundo toque, intentamos crear ese nuevo máximo, pero no lo hicimos, rompiendo por encima. Ahora esperaríamos a largo plazo que el precio llegase al alza, equivaliendo al segundo punto de la línea de tendencia. Entonces ya tenemos eso en mente, ahora podemos buscar un poco esos máximos. Como vemos, a nivel de H4, el precio ha estado creando un patrón que además en H1 se ve más claro todavía. Un patrón de altos y bajos, como vemos aquí, pudiendo dibujar uniendo estos dos puntos de máximos y mínimos. Como vemos, primer toque, segundo toque, tercer toque. Entonces esto podría ser una buena operación donde podríamos dibujar nuestro FIB y donde podríamos incorporarnos a crear ese nuevo máximo teniendo esa buena operación en largo. A pesar de esto, nosotros lo que recomendamos sería, teniendo en cuenta, dependiendo del tipo de trader que quieras ser, cuánto tiempo quieras mantener la operación, etcétera, etcétera, lo ideal sería pues mantener esa operación, esperar a retestear esta zona de resistencia para ya buscar una nueva entrada en largo. Como vemos, chicos, tenemos diversas opciones. Podemos, si queremos, aprovechar este pequeño patrón que nos está dando el precio de mínimo, máximo, mínimo, máximo, buscando pues eso, esa zona de soporte que ya nos la ha dado el precio. Como vemos, el precio de resistencia, resistencia, soporte, soporte. Aquí podríamos buscar una buena entrada en alto, hacia el alza, o podemos esperar a un patrón, a esperar a ese retesteo para ir en largo. Chicos, una opción muy válida, ambas, pero en principio, como vemos, hemos roto la esquemática, hemos superado esta resistencia y ahora simplemente esperar el retesteo para seguir subiendo. Por último, el oro. El oro ha sido una semana también muy lenta, como vemos, chicos, todas las semanas han sido muy lentas. Todos los pares, perdón, han tenido una semana muy lenta. Y nos ha dado una vela martillo. Prácticamente bajó, abrió, intentó bajar y completamente rechazó la baja. Entonces a partir de aquí lo que hicimos fue encarcelar el precio en una caja de rangueo. Y como vemos, el precio se ha estado moviendo bastante lento alrededor de este nivel psicológico de 1550. Además un nivel mensual. Entonces, como vemos, el precio sí estaba costándole bastante moverse. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser esperar a que el precio por fin se decida hacia dónde quiere ir. Por ahora nos estamos manteniendo por encima de ese nivel mensual, dándonos buenas indicaciones de que el precio todavía puede tener ese nuevo intento de, bueno, pues darse un poquito más al alza. Además, en el nivel H1, en el timeframe H1, tenemos esa pequeña línea de tendencia siguiendo la esquemática de mínimo, máximo, mínimo, máximo que ha mantenido el precio. Como vemos, buscando ahora ese nuevo máximo. Chicos, yo la verdad que no me complicaría, esperaría a una buena rotura de la caja de consolidación. Incluso también podríamos esperar al retesteo de estas zonas, que son unas zonas como hemos visto que el precio le ha costado mucho moverse y que prácticamente también equivale a esta zona de resistencia, donde podríamos mirar a un posible doble techo, donde el precio revisitase esta zona intentando dar ese nuevo máximo para luego desplomarse y por fin testear esta zona de soporte, ya que el precio lo necesita, ya que lleva mucho tiempo dándose al alza y necesita pues se necesita respirar un poco y volver a testear. Entonces, chicos, prácticamente yo seguiría esperando a testear esta zona para acabar bajando,
pudiendo capitalizar tanto este movimiento pequeño alcista como el pequeño movimiento, bueno, el mayor movimiento bajista. Entonces, chicos, para recapitular, Euro USD buscaría ese largo, pero estaría muy atento a estas zonas para un posible corto. GBP USD igual, el precio se está comprimiendo, esperaría ese último toque de la línea de tendencia para dar ese máximo. USD CAD esperaría ahora mismo llegar a este punto, ya que hemos roto la línea de tendencia y nos ha dado un buen patrón a nivel diario. Entonces esperar a que el precio nos dé ese rotura, retesteo para ir al alza y estar atento por si nos reincorporamos, pero en principio ese movimiento alcista. USD Yen igual, podríamos capitalizar tanto el movimiento alcista aquí como el movimiento alcista aquí. Y el oro igualmente. El oro podemos capitalizar ese pequeño movimiento alcista en un timeframe más bajo, pero buscaríamos ese patrón de doble techo para darnos a la baja. Entonces nada, chicos, operad muy seguro. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo.